Señor, yo tengo hambre y sed de ti. Dame tu evangelio de vida, mi alimento espiritual. Hola a todos. En este día meditamos el Evangelio según San Juan. El final del Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 20 al 25. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, resalta la figura de Juan el Evangelista, el discípulo amado de Jesús, con varias connotaciones. Una, se le atribuye el escribir este cuarto evangelio, el testimonio que da por haber sido tan cercano a Jesús. Dos, precisamente eso, su cercanía. Él se muestra en el evangelio como aquel cercano a Jesús, aquel que se recostó en su pecho. 3. Aquellas palabras de Jesús malinterpretadas por los discípulos o por Pedro de manera especial. Yo quiero que se quede hasta que vuelva. La perseverancia en la fidelidad a Jesús, más que ese no morir carnalmente hablando. Pero qué bueno centrar la atención en ese comentario de Pedro y la respuesta de Jesús, para pensar en nuestra vida como cristianos tantas veces que podamos atravesar esta misma situación. Pedrito que sigue a Jesús, Pedro que fue confirmado en la fe para confirmar en la fe a sus discípulos, Pedro que fue probado en el amor, interrogado, Pedro la cabeza de la iglesia, Pedro el primero entre sus hermanos. Le dice a Jesús, porque Juanito venía siguiéndolo: ¿y este qué? Y Jesús le dice: pues ¿y a ti qué? Si yo quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Y le propone algo: tú sígueme. Muchas veces en nuestras comunidades parroquiales o en nuestra propia casa, nosotros ponemos barreras para ser más transparentes, más honestos, más fieles cumplidores del seguimiento de Jesús, y ponemos los demás. En este caso, la parte positiva, porque es que otro también viene. Entonces sintámonos envidiosos cuando ponemos reparos. Ay, es que fulanito de tal es el que quiere hacer. Ay, es que fulano de tal es el que quiere proclamar. Ay, es que fulano de tal es el que quiere aparecer. Hoy nos dice el Señor: ¿y a ti qué? Pues déjelo. ¿A ti qué? Tú, dice, sígueme. Debe importarnos eso, sin importar lo que hagan o no hagan los demás. Tú sígueme. Hacer las cosas bien. Pensemos en nuestra casa ya en la parte negativa, que ponemos trabas, obstáculos al seguimiento de Jesús. Por ejemplo, es que yo en la casa no rezo porque es que mi esposo o mi esposa se enojan, porque es que los hijos no les gusta, entonces yo por eso no lo hago. Es que no vine a la misa el domingo porque es que mi esposo se enojó porque me iba a salir de la cama que estábamos descansando, o porque íbamos para un paseo, entonces ¿por qué se enojaron? Y bueno, ¿y si ellos no quieren? ¿A ti qué? Tú sígueme. El Señor hoy nos está replanteando la vocación, el llamado que nos hace.
sin importar la reacción buena o mala de los demás, yo debo seguir al Señor, ser fiel al Señor. Que ese sea nuestro propósito de vida como cristianos, como discípulos de Jesús, que lo sigamos a toda costa. En la parte positiva, pues no seamos reparones y envidiosos. Si el otro resalta, si el otro sobresale sobre los demás, si el otro quiere hacer, si el otro quiere coordinar, si el otro quiere estar allí, pues que lo haga maravilloso, en esto estamos. Que todos sirvamos, que todos nos acompañemos. ¿A ti qué? Muévete a ser mejor tú también. Muévete a estar más cercano de Jesús. Muévete a estar más en el pecho, en el regazo de Jesús. ¿A ti qué? Y en la parte negativa, pues, no pongas obstáculos, no pongas excusas para rezar, para orar, para ir a misa, para confesarte, para ir a una peregrinación, para ir a un apostolado, para visitar a un enfermo, un pobre. Ay, ¿por qué es que mi hermano? ¿Por qué es que mi hermana? ¿Por qué es que mi esposo? ¿Por qué es que mi esposa? ¿Por qué es que los hijos? No, ¿a ti qué? Si ellos no quieren hacer lo bueno, tú sí hazlo, tú sígueme, nos dice hoy el Señor. Que Dios los bendiga a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.